Saludos noctámbulas y noctámbulos. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Muchas gracias de estar por acá escuchando una nueva emisión de Cuéntame tus miedos. Recuerden que por muchas veces que el escuchar este tipo de relatos es simplemente entretenimiento. No hagan caso a los ruidos que comiencen a escuchar por las noches a causa de este tipo de relatos. Mi nombre es Siniestro y estamos en un capítulo más de Cuéntame tus miedos. Por el momento los dejo con Sombra. La anciana. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por los pasillos, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por unas horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran de su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traerían a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba algo cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y aunque no creía tanto en esas cosas, pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados, cada uno sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3,
El diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía. Y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída. Me dejaba sola a veces. Casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices, seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser. Si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar ese lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la madrugada. Aún siguen esperando. ¿Conoces alguno tú que quiera ese puesto? Ven a jugar conmigo. Hace tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas comenzamos a acomodar todo lo necesario para jugar con una ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, estúpida tontería de esta ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, había una niña vestida de blanco. Le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla. Ya que yo también tenía que estudiar, cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá ahora por mí? Sombras. Mi nombre es Manu. Soy un hombre casado y tengo un hermoso hijo varón de 4 años. Soy ingeniero de profesión y hace 3 años viajaba por la República construyendo o remodelando tiendas de un gran grupo comercial. En el 2012 me designaron la remodelación de un combo en el centro de Durango. Como ya era costumbre en todos mis viajes, al llegar atendí la reunión que da inicio a la obra y por la tarde me di a la tarea de buscar casa para rentar. Como me advirtieron de los problemas de la violencia en el estado,
Decidí buscarla en el centro de la ciudad. Encontré una casa muy grande y de estilo rústico, justo como a mí me gustan, paredes de adobe, techos altos y con vigas de madera, con un patio central y alrededor una estancia que era el acceso a la casa. Una bodega, la cocina, 2 recámaras muy grandes, un baño y una sala comedor. Todas las puertas y ventanas de la casa eran de madera, no tenían vidrios, por lo cual, al cerrar las puertas y ventanas, todo el interior quedaba oscuro al 100%. La casa era muy fresca, o fría más bien, siendo raro en Durango, y más en verano. Aún así me imaginé habitándola con mi familia, y como la renta era una ganga, cerramos el trato. Desde la primera noche me percaté de la presencia de alacranes y de ruidos como de rasguños en la puerta y la ventana de mi habitación, lo cual no me dejó dormir bien, en especial por los alacranes. Dicen que los de Durango son muy peligrosos. Al día siguiente pedí a la dueña de la casa que la fumigaran, ya que pensaba llevar a mi esposa y a mi hijo, pero me daba pendiente tener esos animalitos cerca de mi bebé. Así lo hizo, y al día siguiente hice limpieza general, sacando 5 alacranes muertos. Lo malo es que seguía viendo más de ellos vivos. Al tercer día, cuando regresé de trabajar, me di cuenta que mi cama se veía como si hubiera habido alguien recostado en ella. No le di mucha importancia, pero con el paso de los días se volvió una constante. Otro evento raro del que me di cuenta fue a la semana de haber llegado, pues todas las madrugadas, cerca de las 3:10, me despertaba el aire frío y descubría mis sábanas tiradas a los pies de mi cama. Tenía que levantarme y volverme a tapar para seguir durmiendo. Aún no había podido llevar a mi familia, pues los alacranes se volvieron una plaga. Los encontraba hasta en mis zapatos y me daba miedo traer a mi bebé. A la tercera semana me vi obligado a trabajar hasta tarde por problemas en la obra, así que llegué a la 1 de la madrugada a la casa. Cené algo y me di un baño. Me acosté y trabajé unos 20 minutos en la computadora, hasta que me venció el sueño. Esta vez desperté casi enseguida, pues los pendientes en mi cabeza eran muchos. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando escuché que la puerta que une las 2 recámaras con el baño se abría. Me dio miedo que alguien se hubiera metido y quise levantarme a ver. Les repito que al cerrar las puertas y ventanas, todo queda oscuro al 100%, así que no veía nada. No me podía mover, y eso me dio más miedo aún. En eso, y a pesar de la oscuridad, pude distinguir varias sombras que salían de la puerta del baño y se torcían como si bailaran de dolor. Mi corazón comenzó a latir como nunca y me costaba trabajo respirar. Las sombras se agrupaban en las 4 esquinas de la habitación y de pronto salió una cosa parecida a una mujer con una bata clara. No le podía ver la cara, pero sí una especie de lengua muy larga que movía como serpiente. Ella caminaba muy despacio hacia mí. Yo no quería ver, pero tampoco podía cerrar los ojos. Llegó a los pies de mi cama y gritó muy feo. Un viento tiró mis sábanas al piso y de pronto todo desapareció. Entonces pude moverme. Me sentía fuera de mí y el corazón me latía a 1000. Abrí la puerta y las ventanas de la habitación y rápidamente guardé mis cosas en la maleta. Me salí al patio y esperé que dieran las 6 de la mañana para salir y abandonar esa casa. Ese mismo día por la tarde le entregué las llaves de la casa a la dueña y le dije lo que pasó. Ella se molestó y me dijo: siempre pasa lo mismo, por eso la renta es tan barata. La siguiente casa a la que fui no tenía ningún problema, ni alacranes. Aún así, nunca llevé a mi familia y preferí cambiar de trabajo para ya no viajar, pues creo que si me vuelve a pasar, ya no lo voy a poder contar. La última voluntad. En ese entonces fue cuando la madre de Eder me ayudó a pasar al dormitorio para verlo. Mi querido amigo de la infancia ahora se encontraba en los últimos minutos de su vida. El cáncer le había invadido por completo. He sentido un tremendo vacío, como ese que sientes cuando tienes hambre y tu estómago no deja de hacer ruidos. De esa forma,
pero aún más fuerte. La madre de Eder no dejaba de llorar. Sus ojos estaban muy rojos e hinchados. Sostenía en su mano varios pañuelos ya sucios por tanto llorar. La mujer solamente miraba a su hijo. Era lo único que tenía en este mundo, debido a que su padre se marchó y los abandonó cuando Eder tenía solo 3 años. Alma, su madre, lo amaba por sobre todas las cosas. Acercándose lentamente besó a su hijo en la frente y le dijo que todo estaría bien y que mejoraría, pero ella sabía que todo estaba perdido, al igual que yo, pero ella quería mantener una esperanza. Me dejó a solas con Eder. Al salir, solamente escuché los gritos que lanzaba al cielo, pidiendo a Dios que no lo alejara de su lado. Solamente tenía 8 años. Aquella mujer sola no tenía más familia, al igual que yo, Anthony, un niño de 10 años, quien perdió a sus padres en un accidente y que vivía solo con su abuela, una anciana cansada de esta vida, y que aprovechando su siesta de media tarde, vine de inmediato al hospital, cuidándome de los guardias, con solo el propósito de poder ver a mi pobre amigo. Al acercarme, observé que mi amigo estaba muy pálido. Sus manos estaban arrugadas, su cara había cambiado por tanta medicina que le suministraron. Sus ojos eran unas profundas cuencas de calavera, y que solo su mirada verde y fija demostraba que aún seguía con vida. Me acerqué un poco más, y él me miró fijamente, y en ese momento me dijo: Anthony, no me queda mucho tiempo, por lo que quiero que me concedas un último favor. Él tomó mi mano y me dijo que no olvidara los momentos tan divertidos que pasamos, y también me dijo que cuidara de nuestros amigos Mike y Judy, amigos que solo Eder y yo conocíamos muy bien. Me molestaba que otras personas mencionaran que ellos no existen, que solo era nuestra imaginación, pero Eder y yo sabíamos que no era así, pues ellos formaron parte de aquellos recuerdos. Dicho esto, mi amigo fijó su mirada en las luces del techo de aquel dormitorio y dijo: hasta pronto. En ese momento mi mejor amigo, el inigualable, el único que tuve, dejó este mundo. Yo solamente me le quedé viendo y derramé lágrimas silenciosamente, y fue cuando entonces un fuerte viento entró por la ventana abierta del dormitorio y la luz que lo iluminaba parpadeó varias veces. Ahora sabía que Mike y Judy estaban conmigo en ese momento, y ahora ellos estarían a mi cuidado. La madre de Eder entró y lloró horriblemente. Yo solamente me retiré en silencio, mientras a lo lejos en el pasillo se escuchaba su doloroso llanto. Con el tiempo descubrí que Mike y Judy solo era lo que la gente había dicho: imaginación. Pasó el tiempo, 8 años más o menos, y después de que mi abuela murió, tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Marvin, el panadero de la esquina de mi casa, me contrató para ayudarle, y a cambio me daba un pequeño sueldo y hospedaje. Y en mis días libres me dejaba pasear y disfrutar de la gran ciudad de San Francisco, California. Vivía solo, pero no sé por qué sentía que alguien más estaba conmigo. Continuamente por las noches soñaba aquel día en el hospital, cuando mi amigo me dijo que cuidara de Mike y Judy. Esas palabras las escuchaba una y otra vez. Despertaba en pesadillas y Marvin corría a preguntar qué pasaba. Solo eran pesadillas. Claro, solo eso. Una mañana muy temprano abrimos más pronto de lo normal. Ese día no pude ir a la escuela. Marvin tenía mucho trabajo y tenía que ayudarle. Después de todo, él me daba mi paga. En ese momento una chica de cabellos rojizos entró preguntando el precio de un pastel. Yo le respondí con voz suave: $300. Ella me miró, al igual que yo. ¿Quién iba a pensar que dentro de años después, Marianne, aquella hermosa pelirroja, se convirtiera en mi esposa? Marvin me miró, sonrió y se dio la vuelta. Marianne se retiró. En ese momento escuché un tazón cayendo de la mesa, al lado del horno. Cuando fui a ver lo que pasó, pude ver unas pequeñas palabras escritas, al parecer por niños de 10 años. Te has olvidado de nosotros. Yo me asusté y le dije a Marvin lo que pasó, pero cuando él fue a ver el tazón tirado, las palabras en la harina ya no estaban. Él me dijo que me afectó ver a aquella chica pelirroja y que aluciné esas cosas, pero luego todo empeoró. 15 años después, ya han pasado mucho tiempo, demasiado. Ahora estoy casado con Marianne, tengo 2 niños,
Peter y Maggie, de 5 y 7 años. Ahora vivo en Canadá con mi familia. Hace algunos días tuve que ir el domingo a trabajar. Mi esposa llevó a los niños al parque y al regresar del trabajo me contó que Peter le dijo que había niños cuidando su cama, al igual que Maggie, y que tenían miedo. Dijeron que se llamaban Mike y Judy. Yo me asusté. Mi esposa me dijo que también estaba asustada, pues en varios días las luces habían fallado. El televisor se encendía por sí solo y los teléfonos sonaban con el fin de que alguien anónimo solo dijera lo siguiente: te has olvidado de nosotros. Al no saber qué hacer, recurrí a un sacerdote, pero no me pudo ayudar. Después con un medium, pero tampoco me pudo ayudar. Solamente me dijo que por consecuencia, al olvidarme por completo de Mike y Judy, ellos no se olvidarían de mí nunca, y que provocaban fenómenos paranormales con el fin de hacerles caso. Pero era estúpido. Ahora yo tenía a mis hijos y esposa. No podía cuidar de ellos. Pero la medium dijo que Mike y Judy eran 2 espectros malignos. Me seguían solo porque Eder y yo podíamos verlos. Eran espectros de niños que murieron antes de que Eder naciera. ¿Quiénes eran? Pues muy sencillo. Sí, señor. Eran las almas de los otros 2 hijos de Alma, la madre de Eder, que al enterarse de que su marido le fue infiel, ella esperaba gemelos, y por discutir con él, su marido la golpeó muy fuerte, provocando la pérdida de Mike y Judy, como iban a llamarse una vez nacidos. Después de que Eder nació, a los 3 años, su padre se largó con otra mujer, por lo que las almas de aquellos niños se enfurecieron, y por eso se nos manifestaban a mí y a Eder, porque cuando uno es niño, es más sensible a ver esas cosas, pero nosotros no lo sabíamos. Los veíamos como a gente normal, como a niños de nuestra edad. El cáncer que padeció Eder hasta morir fue provocado por Mike y Judy, ya que Eder me dijo que una vez se molestó y no les habló por una semana, y que después aparecían mensajes por toda la casa con la frase: te has olvidado de nosotros. Y ellos se vengaron. Eder me lo dijo antes de que estuviera en el hospital. Me dijo que tenía miedo, pero no pensé que le hicieran daño. Eder me dijo que cuidara de ellos porque me quería advertir algo, que si no lo hacía, me iban a hacer daño. Pero, ¿por qué esperar tanto? Porque querían que tuviera hijos, para vengarse y hacerles daño, pero no lo permitiré. Ahora todos estamos en peligro. Tengo que cuidar de ellos, al igual que de mi familia, y por lo que veo, ni muerto me dejarán en paz. Solo me dejarán tranquilo hasta que obedezca y cumpla la última voluntad de mi amigo. Niños en la morgue. Estábamos en la sala de autopsia cuando llevaron un cuerpo de un niño aproximadamente de 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las 9 de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizarle la autopsia al niño. Se veía que era un niño simpático. En su cara aún tenía una sonrisa. No quise tocarlo, ya que para mí era muy duro tener que revisar el cuerpo de un angelito. Así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de unos 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera, simple coincidencia, pensé. Al igual que el niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño. Así que hicimos la misma rutina, un informe de vista. El tiempo pasó rápido. Ya era la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato me quedé dormida cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helada. Me imaginé lo peor estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante que se había quedado del otro lado donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé.
Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsias. No le di importancia, ya que en ese mismo momento vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo: «Los niños no están muertos. Acabo de verlos jugando en el pasillo. No puede ser. Yo no me animo a ir a verlo. Yo sé que eran ellos. Yo los vi, doctora. Cálmate, trata de descansar». Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso, se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda, eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, puesto que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso, pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado. No había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo. Me contó que vio a los niños corriendo tras de él, y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos han tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. Gatos en bolsas. No soy un hombre de fe, ni de creencias extranormales. El siguiente escrito es una experiencia propia que desde hace tiempo no me ha dejado dormir, por su inexplicable incógnita que me retumba en el abismo de mi conciencia. No espero que me crean, que me ayuden o que se aterren. Solo busco un desahogo a este recuerdo que vivirá conmigo por siempre, ya que es imposible olvidar esa cara, ese rostro, esos ojos. Yo era joven en aquel entonces. Recuerdo muy bien ese garage donde solía pasar el rato con mi banda de rock. El mundo olía a coche nuevo y nosotros, hambrientos, nos comíamos el mundo de un solo bocado. Los padres, los maestros, la autoridad no eran más que viejos amargados. Después de desahogar nuestras hormonas interpretando canciones de rock pesado, solíamos ir a un parque cerca de aquel garage. Éramos jóvenes con ideas muy diferentes, pero nunca con malas intenciones. El alcohol y las drogas nunca nos llamaron la atención. El parque siempre estaba muy solo, con pocos árboles y muy descuidado. En el centro del parque había un kiosco, una especie de construcción muy extraña que tiene 2 niveles. El de arriba estaba techado y no tenía paredes, más que unos soportes y unas rejas para no caerte. Mis amigos y yo pasábamos mucho tiempo en ese lugar, viendo a la gente pasar y charlando sobre chicas o bandas de rock. El otro nivel era subterráneo, como unos 4 metros de profundidad. Nunca entrábamos ahí, ya que estaba inundado por las lluvias y lleno de basura. Además, su oscuridad y fachada de posible albergue de drogadictos nos daba un poco de miedo. Me comentaron que hace unos años era una tienda llamada El Kiosco. De tanto tiempo que pasábamos en el kiosco, ya sabíamos qué personas pasaban por ahí y a qué hora. Pero una de esas personas era algo especial, ya que era todo un espectáculo ver su comportamiento y su acto rutinario. Se trataba de una persona de la tercera edad. Era una vieja. Lo sabíamos por sus manos arrugadas y huesudas, porque nunca se dejó ver la cara. Tenía una postura muy inadaptada y caminaba con dificultad. Se ladeaba de un costado y su mirada apuntaba al otro costado. Tenía una joroba inmensa que no le permitía alzar la mirada. Usaba ropa vieja y desgastada, con la que se cubría todo el cuerpo. A pesar de su condición física, siempre iba cargando 2 bolsas rojas muy grandes y de tela gruesa y parchadas, una en cada mano para equilibrarse. Nunca nos preguntamos qué tenía dentro. Pasaban los días y la vieja seguía rondando ese parque.
A veces se dormía dentro del kiosco o fuera de él. Llegamos a la conclusión que era una loca sin hogar, y en las bolsas cargaba su ropa o pertenencias con las que sobrevivía. Una noche fría, nos fuimos a charlar en la planta alta del kiosco. Recuerdo aquel tremendo grito que rompió con el silencio de aquel invierno. No dudamos, y desde la planta alta nos asomamos hacia abajo para saber qué había ocurrido. Como estampida, salían gatos negros de las escaleras subterráneas. Corrían aterrados. Nunca he visto esa cantidad de gatos juntos, y todos eran negros con ojos brillantes. Los gatos corrían hacia ningún lado, haciendo tremendo alboroto. El olor pestilente y espeso me hizo voltear de nuevo hacia el fondo oscuro de las escaleras. Era la vieja loca con una de sus bolsas vacías. Nunca la vi moverse tan rápido. Parecía asustada y subía las escaleras con torpeza. Su joroba no permitió vernos a nosotros, que estábamos en la planta alta del kiosco. Un gato pasó entre sus pies. Ella lo trató de agarrar, pero era demasiado lenta, y el frío le había entumecido el cuerpo. Ella gritaba con gestos de locura y tristeza. Eran chillidos cortos y forzados, como si le doliera algo o estuviese enferma. El último gato desafortunado pasó cerca de ella. Lo tomó por la cola y el gato emitió un chillido espantoso. La vieja lo levantó y colgaba como un péndulo. Lo miró detenidamente y le susurró algo. Pienso que le dijo su nombre. A pesar del esfuerzo del gato por huir, lo metió en la bolsa y la cerró. El gato brincaba dentro de la bolsa y chillaba. La vieja lentamente se perdió en la oscuridad de las escaleras subterráneas. Pasaron los días y la anécdota la comentábamos constantemente entre nosotros, tratando de buscar una explicación. Hasta escribimos una canción sobre ello. Recuerdo que la titulamos Cat in the Box, aunque ya no recuerdo muy bien cómo iba. Entramos a la preparatoria, tuvimos novias y la banda se disolvió. Pocas veces nos veíamos. Duramos años sin vernos. Un día me hablaron invitándome a platicar. Nos juntamos esa noche a platicar en el kiosco, como en los viejos tiempos, solo que ahora con una botella de whisky y algunas cervezas. Quise ir a orinar, pero las luces de los faros del parque no eran favorables, así que fui abajo del kiosco. Estaba bajando las escaleras con una cerveza en la mano y bajándome la bragueta, cuando recordé aquella noche que preferiría haber olvidado. Me dije a mí mismo, cobarde, y bajé hasta el fondo. Miré el interior, pero no apreciaba nada más que basura y un charco inmenso de agua negra, así que empecé a orinar. Un amigo gritó riéndose, «¡Escribe mi nombre!», y me reí con él y contesté, «Lo haré, pero sin manos». Seguí orinando y tomé un gran trago de cerveza. Bajé la mirada antes de pasarme el trago y me quedé pálido al ver un gato negro que me miraba fijamente a unos cuantos metros. Me esforcé para dejar de orinar aún sin acabar y me subí la bragueta. Por el miedo, mis movimientos eran torpes. Cuando el gato pasó al lado mío para subir las escaleras, nunca me dejó de mirar. El gato iba despacio y parpadeaba lento, hipnotizante. Escuché un ruido de movimiento dentro del kiosco. Volteé para saber si era uno de mis amigos, pero todos estaban arriba tomando y platicando. Para mi sorpresa, el gato no estaba ya en la escalera. Seguramente el ruido lo espantó y corrió. Me quedé impactado por el ruido. Me preguntaba qué era y no veía nada. Todo era basura y un charco de agua negra con un retoque de amarillo. En la oscuridad algo se movió, algo que ya estaba ahí y no vi antes porque no se movía. Era haraposo y se movía lento. De inmediato pensé que era la vieja, por el gato y la forma de aquella sombra ruidosa. No mentiré, en ese momento sentí miedo, un miedo que nunca había sentido. Me paralicé y no podía gritar. Respiraba lento para no hacer ruido, y mis latidos eran fuertes y rápidos. La sombra era cada vez más visible, hasta que alcancé a distinguir esas bolsas rojas que siempre cargaba, solo que ahora las arrastraba con dificultad. Las bolsas se veían completamente llenas de bultos. Cada que se movía, arrastraba las bolsas entre el charco
y veía cómo su vestido estaba mojado y a pesar del frío no temblaba. De una bolsa colgaba un listón peludo y negro que no alcancé a distinguir muy bien. Estaba preparado para salir de ahí rápidamente y sin hacer ruido, pero solo hace falta un límite de miedo para romper ese silencio. El listón negro y peludo se agitó rápidamente. Se escuchó un chillido extraño y con él un montón de chillidos de gatos en efecto mariposa provenientes de la bolsa. La bolsa se agitó con tremenda fuerza, tanta que la vieja se detuvo. Me dio tanto pavor que fue imposible hacer ruido. La vieja giró su cabeza y la vi por primera vez al rostro. Era muy anciana, con nariz puntiaguda. Sus ojos eran completamente negros, pero brillantes. Estaba muy sucia y descuidada de la cara, pero lo impactante fueron sus ojos, pues a pesar de no tener pupilas, sentía su mirada incrustada en mí. Se notaba asustada y triste. La adrenalina en mi sangre fluía y me hizo correr como nunca haciendo tremendo alboroto. No recuerdo muy bien, pero mis amigos me comentaron que estaba llorando, temblando y que me oriné un poco en el pantalón. Eso fue motivo de burla por parte de mis compañeros, pero me veía tan asustado que no se lo tomaron a juego. Me preguntaron qué había pasado y les comenté que la vieja estaba abajo y sus ojos eran completamente negros. Un amigo dio un paso atrás y me preguntó, ¿la vieja de los gatos? Contesté, sí, ella está aquí mismo. Y sus ojos, sus ojos. Mi amigo me interrumpió tartamudeando. No es posible. ¿Es una broma? Esa vieja murió hace unos días. Un montón de patrullas rodearon el parque. Era muy famosa en la colonia y todos los vecinos se enteraron. Esa noche no dormí. Mis compañeros y yo decidimos nunca más tocar aquella canción, ni hablar de lo ocurrido. Desde entonces, nunca hemos regresado al kiosco, y cada vez que veo un gato negro, veo en sus ojos algo oscuro, como aquellos ojos negros que nunca olvidaré, esos ojos que se incrustaron en mí de por vida. Y bueno, mis queridas noctámbulas y noctámbulos, esto fue todo por hoy. Esperamos que tengan una buena noche y así sea el resto de su semana. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, no olviden darle seguir al grupo de Facebook y suscribirse por acá si aún no lo han hecho, así como en el Instagram y TikTok. Por el momento, esto es todo de nuestra parte. Esperamos que tengan una excelente y perturbadora noche. Mi nombre es Siniestro y esto fue Cuéntame tus miedos. Hasta la próxima.